Se nos fue el tiempo en el primer video y ya estamos, recién estamos en la primera mitad de la década del 50 del siglo pasado. Les decía que había asumido un nuevo régimen militar, sube en primer lugar Lonardi, luego asume el único presidente nacido en Río Cuarto en toda la historia de la República Argentina, Pedro Eugenio Aramburu. Establece rápidamente un régimen a través del cual el Estado vuelve a quedarse con todas las señales, con el argumento aquel de que en realidad el Estado es el administrador de las señales radiofónicas y de televisión, y lo que hace es volverla a repartir, pero entre, en este caso, sus amigos. Hay dos datos interesantes para rescatar aquí. En primer lugar, ¿por qué? Porque nos interesan localmente. En primer lugar, nace así Radio Río Cuarto. No, perdón, no Radio Río Cuarto, nace LB16, que se queda con aquella señal de la red nacional, una de las redes nacionales que había instalado su repetidor en Río Cuarto, se queda con esa señal, nace Radio Río Cuarto, es administrada por un grupo ligado a un importante supermercado, en realidad mercado grande en ese momento de Río Cuarto, se llamaba Intihuasi, estaba en el Boulevard Roca. Esa es la primera radio auténticamente riocuartense, privada. La radio se va a instalar al poco tiempo en la esquina donde actualmente está Radio Río Cuarto, y tiene un permiso para utilizar la licencia, para explotar la licencia de la frecuencia 1010 hasta el año 1968. En Córdoba, una de las repetidoras de estas redes nacionales, la señal de una de esas repetidoras es concedida a la Universidad de Córdoba y nace así la Radio Universidad de Córdoba, que con el tiempo va a generar también Canal 10 de Córdoba y va a crear el multimedio que hoy se conoce con el nombre de SRT, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy siguen vigentes. Estos dos datos creo que son importantes tenerlos en cuenta para la historia posterior, incluso por cómo se cuenta la historia posterior muchos años después. Vamos a lo que sucede en la década del 60. Volvemos a ver cómo muchos espacios radiofónicos son nuevamente otorgados por el gobierno de Frondizi, sube Onganía, vuelve todo atrás, como en Río Cuarto se había mantenido el grupo al que le habían otorgado la licencia ya por 1957-58, se lleva adelante el concurso para renovarle la licencia a la firma Intihuasi, pero pierde frente al grupo Bisset y de esta manera ahí aparece sí Radio Río Cuarto en 1968-69, la radio que con ese nombre al menos se mantiene hasta ahora. No Bisset, la radio. El grupo Bisset pierde la radio en el año 1987, una larga historia ahí vinculada con el accionar de una serie de personajes del gobierno de la Unión Cívica Radical de entonces. Lo concreto, el onganiato, 1966-1970, el resto de la dictadura de ese entonces, con Levingston, con Lanusse, concluye en 1973, se quedó con todas las radios, se quedó con todos los canales de televisión que ya existían en ese entonces, particularmente los 5 tradicionales de Buenos Aires. Llega nuevamente el peronismo. Hay un atisbo de una ley de radiodifusión del justicialismo en esa etapa, en ese interregno de
Juan Domingo Perón, de María Estela Martínez de Perón, perdón, de Cámpora, Lastiri, Perón. Pero la verdad, lo cierto es que el mapa, conceptualmente hablando de los medios de comunicación, no cambia en absoluto hasta la llegada de la dictadura. Como las bases la había sostenido, de alguna manera las había fijado la dictadura de Onganía y previamente la dictadura de Aramburu, lo que hace fundamentalmente el gobierno del primer presidente de la dictadura más criminal de la historia argentina, Jorge Rafael Videla, lo que hace esta dictadura, que en realidad es una dictadura cívico-militar, nada más que los militares pagaron el pato por todos, lo que hace esa dictadura es fundamentalmente sobre el final es establecer una nueva ley de radiodifusión, ley falsamente denominada ley, era un decreto ley de la dictadura, es decir, no había congreso, no había nadie que dijera no, usted no puede hacer eso, así que era una ley de facto realmente. Esa ley va esencialmente a establecer 3 o 4 principios que van a regir, ustedes me dirán, hasta el 1983, cuando llega Alfonsín, el tercer movimiento histórico, volvió la democracia, somos libres y felices. Bueno, no, va a durar hasta el año 2009. Va a durar hasta la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué es lo que establece básicamente ese articulado que tiene plena vigencia? Sí, eso es cierto, solo hasta la asunción de Alfonsín en 1983. Pero crea el CONFER, primer dato, crea el CONFER. ¿El CONFER qué es? El Comité Federal de Radiodifusión. El CONFER va a estar integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, un representante por cada Fuerza Armada, un representante por la dictadura, por el presidente de la nación, un representante por la CIDE, o sea, arriba ya tenía antecedentes, ¿no? O sea, había tipos de la CIDE manejando la radiodifusión en esos tiempos, en la plena dictadura criminal. Y representante de los empresarios. ¿Y qué tipo de medios de comunicación podían existir? Solamente de 2 tipos. El primer tipo eran los medios estatales, que en realidad eran los medios del Estado Nacional, particularmente Radio Nacional y Canal 7, para de contar. Y el segundo tipo de medios que podían existir eran los medios, dicho así por la norma, ¿no? Los medios de comunicación constituidos por sociedades anónimas con fines de lucro. Quienes quedaban absolutamente excluidos eran todos los otros tipos de sociedades. Es decir, no podían ser titulares de licencias las cooperativas, no podían ser titulares de licencia los gremios, no podían ser titulares de licencia las entidades de bien público, no podían ser titulares de licencia, por ejemplo, no podía tener una radio, una biblioteca. Esta ley, con sus más y sus menos, con algunos cambios que vamos a ver luego, rige hasta el año 2009. Fue junto con la ley de entidades bancarias la que logró sobrevivir más años prácticamente sin modificaciones durante la propia democracia. El motivo es muy simple. Medios y dinero son los 2 elementos que sostienen al poder. Y ese poder no se negocia ni siquiera con el pueblo. Vamos al último video.